que nosotras practicamos es dejarnos impactar por lo que está sucediendo. Claro. Y me impacto por su alegría, la noto alegre, la noto vivaz, la noto con ganas de comunicarse, con ganas de expresar lucidez. Y me asombra, verdaderamente me asombra, profesora, porque en medio de esta cátedra, en donde seguimos esperando respuestas que no llegan, respuestas que no me asombran. Hace 30 años que doy clases, profesora, casi la edad que usted tiene, un poquito menos de la edad que usted tiene. Usted tenía 5 años cuando yo empecé a dar clases en esta universidad, y no me extraña lo que está pasando, aunque no deja de tener todos los componentes que hacen al abordaje del análisis institucional, esta situación que estamos viviendo en servicio social en la sede de Roca, Fisque, Menuco. No me voy a referir a las características de lo que ya sabemos. Estamos cursando una psicología social que solamente genera trabajo docente eficaz en el ámbito de las clases teóricas. O sea, estamos haciendo una especie de como si, justamente lo que dijimos en la primera clase que no íbamos a hacer, y es mostrar una psicología social solamente teórica. Pero bueno, saben todas ustedes que no tenemos comisiones de trabajo prácticos, ya ha pasado más del 30% del tiempo de la cursada, un tercio, y seguimos sin empezar cabalmente a cursar la materia. Aun cuando se han cursado todas las notas por parte nuestras, pidiendo a las facultades intervinientes de la Universidad del Comahue, llámese Facultad de Ciencias de la Educación, donde está el Departamento de Psicología, llámese Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, donde está anclada la carrera de Servicio Social del módulo Fisque Menuco. No tenemos respuesta aún, y continuamos con esto que es habitual, sin embargo, en el ámbito de las instituciones públicas de salud y de educación, justamente desde hace más de 30 años, que es la administración de la pobreza, de los recursos materiales, en salud y en educación públicas. No nos asombra, la fecha es muy precisa, está escrita en mi libro Tratar la locura, la judicialización de la salud mental, donde proponemos que esta forma de administración de los recursos públicos en salud y en educación existe a partir de lo que se llama el Consenso de Washington. Sí, justamente el Consenso de Washington es lo que dio en 1989 la reunión del Banco Mundial, de la Secretaría de Estados de los Estados Unidos, de los bancos más poderosos del mundo, del Fondo Monetario Internacional. En 1989 se reúnen en Washington y diseñan que de aquí en más, para los países, ¿cómo lo llaman ellos? En vías de desarrollo. Yo prefiero seguir llamándonos colonizados o subdesarrollados. Solo se darían préstamos en la medida que esos países firmaran de alguna manera el certificado de defunción del estado de bienestar. Dicho de otra manera, considerarán la salud y la educación públicas como gastos, no como inversión. Consideraran que reducir el déficit fiscal significaba proponer que la educación y la salud pública fundamentalmente debían ser tratados como la columna del debe en los balances de los estados provinciales y de los estados nacionales. A partir de 1989, entonces, aun cuando los países como el nuestro mantuvieran sus ideas de estados de bienestar, de donde sale una
una noción de la educación pública y de la salud pública del siglo pasado, está reñido con la posibilidad de la macroeconomía y de la economía de los países dependientes. Entonces, a partir de ahí conocemos en el ámbito público lo que es la administración de la pobreza en los recursos destinados a lo público. Pero eso habla solamente de los recursos económicos. Los recursos económicos tenemos patrones me refiero como al patrón oro, digamos, el patrón de la economía, que es el gasto, considerar gasto en la educación pública, y también patrones ideológicos en cuanto a que se debe administrar siempre la educación y la salud pública con el eufemismo de que es para todas y para todos, pero administrándolo con pobreza de recursos, que es lo que estamos viviendo en esta cruzada. Me gustaría que en esta clase nos introduzcamos al análisis institucional de cuál es el efecto cultural y en la subjetividad de esta administración de los recursos, porque nunca está sola, compañeras, nunca está sola la pobreza de recursos económicos. Siempre la pobreza de recursos económicos está acompañada de otras pobrezas que aumentan los efectos deletéreos de la pobreza o de la miseria. Pobreza de pensamiento, pobreza de implicación, pobreza de organización, pobreza de formas de protesta, pobreza que nuestro autor de referencia, Fernando Ulloa, llama cultura de la mortificación. La cultura de la mortificación es, compañeras, nada más y nada menos que el efecto de las múltiples pobrezas en la administración del ámbito público. Esto también puede ocurrir en el ámbito privado, pero estando nosotras en una organización pública y formándonos fundamentalmente y éticamente, como nos sucede a nosotros, las docentes, para pensar el ámbito público, nos vamos a referir eficazmente a el análisis institucional de las organizaciones institucionales públicas. Entonces, queda claro esto, la administración de pobreza no nos es extraña, estamos acostumbrados a trabajar con eso. Cuando nosotros pedimos otra comisión de trabajos prácticos, no estamos pidiendo un lujo, estamos pidiendo el mínimo que necesitamos para trabajar con dignidad, con condiciones dignas, como llamó nuestro gremio docente, CONADU, hace 2 días, a hacer un paro, no con movilización, porque no hay movilización, sino con visibilización del conflicto. El conflicto que año tras año se encuentra en la universidad pública con la administración de la pobreza, que en nuestra cátedra, la que estamos cursando ahora, es particularísima, porque no tenemos comisiones de trabajos prácticos. ¿Cuál es el efecto, sería la pregunta, sobre las subjetividades? ¿Cuál es el efecto sobre la salud mental colectiva de esa administración de la pobreza? Es distinto de acuerdo a los roles que se jueguen. El rol del estudiante, que veníamos estudiando junto con Boslaski, por ejemplo, en nuestro banco de prueba del fracaso educativo, y el rol del docente, o el rol del no docente, se alienan de distinta manera. Cuando decimos se alienan, obro sobre un concepto que ustedes ya conocen. Se separan de sí mismas, las subjetividades, se separan de los pares, de las compañeras y los compañeros, y se separan de la complejidad a la que están destinados o con la que se deben implicar. Entonces, esa triple alienación cuando hay administración de pobreza, según nuestro autor de referencia, Fernando Ulloa, obran en lo que se llama cultura de la mortificación. La administración de la pobreza obra miseria en las organizaciones públicas y genera lo que Fernando Ulloa llama cultura de la mortificación. Cultura en el sentido que es uno de los 3 cuerpos que nos componen. Les recuerdo el esquema de Enrique Carpintero. Somos la interrelación de un aparato orgánico, un aparato psíquico y un aparato cultural. El aparato cultural es el que tiene protagonismo en esta primera definición que les estoy dando, que es la cultura de la mortificación, que se presenta como 3 pérdidas, en el orden que les voy a comentar. Primero, y por eso hacía comentario de la profesora
dicen recién, lo primero que se observa en la cultura de la mortificación es la pérdida de la alegría. Son 3 pérdidas. Lo primero que se pierde es la pérdida de la alegría. Entristecimiento. El entristecimiento o pérdida de la alegría en la cultura de la mortificación se manifiesta por esa energía cansada, frustrada, agresiva silenciosamente, malhumorada, que recorre a los habitantes de la cultura de la mortificación. Se pelean entre ellos. Es muy posible ver en la cultura de la mortificación, entre las tristezas de la administración de los recursos en la pobreza, la miseria de los pobres peleando entre los pobres. Los pobres docentes le pelean a los pobres estudiantes le pelean a los pobres docentes. ¿Qué le pelean? Que hagan más, porque no alcanza. Entonces, como una comisión no alcanza para 100 estudiantes, se nos va a ocurrir, qué sé yo, una especie de Espíritu Santo aplicado a la educación, ¿no? Y que hagamos la magia de pensar que podemos juntar 3 estudiantes como si fueran uno y hacer pasar 100 estudiantes por una comisión. Una solución típicamente católica, digo yo, ¿no? Salvo el Espíritu Santo, nunca pude yo entender cómo se puede hacer de 3 uno. Pero bueno, no se nos ocurren otras cosas, no se nos ocurren organizaciones militantes que luchen por nuestros derechos, se nos ocurre ver si podemos inventar más guías de trabajos prácticos para que ustedes puedan hacer los trabajos prácticos solas y no tengan comisiones de trabajos prácticos. Y listo, les resolvimos el problema a los que administran los recursos de la pobreza. Hacemos como que no pasa nada. No nos importa dar clases en condiciones dignas, con tal de dar, con tal de producir, con tal de que la máquina, esa misma que se tragó a Carlitos Chaplin en tiempos modernos, no se detenga. La máquina nos va a tragar, pero nosotras, sonrientes, vamos a seguir adentro de la máquina apretando los tornillos. Esa es la primer pérdida de la alegría. Y si ustedes se fijan, toca el cuerpo erógeno, toca el cuerpo orgánico, toca el cuerpo imaginario, esa corposubjetividad múltiple se ve afectada por la pérdida de la alegría, que llamaremos sintéticamente entristecimiento. Segunda pérdida de la cultura de la mortificación en las organizaciones institucionales que administran pobreza, es la pérdida de la audacia o acobardamiento. Ojo que no estamos diciendo que quienes habitamos las organizaciones institucionales en la cultura de la mortificación somos cobardes, ¿no? Tampoco ser cobarde significa ser lo opuesto a ser valiente necesariamente. Pero hablamos no de cobardes, sino de acobardadas o acobardados. Que es personas temerosas de enfrentar el poder que las somete de manera organizada. Entonces se ve una reunión de personas sometidas que se quejan, no hacen transgresión, hacen queja, no hacen protesta, se quejan. Diferenciamos queja de protesta. La queja es infractora, la queja busca que entre los pobres de la administración de la pobreza se resuelva la cosa. La protesta es otro color, la protesta es organizada, la protesta es distinta, la protesta busca la transgresión de la cosa que nos daña. La queja lo que logra en el mejor de los casos, y no es bueno, es la infracción. Es que la situación de malestar me toque menos, pero no es para todos, como en el caso del Piedra Libre para todos mis compañeros, sino que la infracción es como cuando uno en el auto hace una infracción, lo descubre el zorro gris, y uno le dice, bueno, déjeme pasar por esta vez. La queja es infractora. En la cultura de la mortificación, la segunda pérdida, que es la pérdida de la audacia, se refiere a ese humor quejoso, de por qué nos ocurre a nosotros las cosas y qué podríamos hacer para que no nos toque ahora. No resolvemos la cosa, sino queremos que se resuelva en el particularísimo efecto dañoso sobre nuestras situaciones. No es para todos, es para mí. En la cultura de la mortificación, entonces, la segunda pérdida es la de la audacia, le llamamos acobardamiento,
Y entonces, entre estas dos vías, la vía del entristecimiento y la vía del acobardamiento, la cultura que impacta a los otros cuerpos de la corposubjetividad, avanza hacia la tercer pérdida. Con la pérdida de la alegría y con la pérdida de la audacia se da la pérdida más compleja para resolver, pero también más compleja porque requiere de las otras dos pérdidas, que es la pérdida de la lucidez. Fernando Ulloa nos propone que en la cultura de la mortificación la tercer pérdida es la pérdida entonces de la lucidez o estupidización. Volvemos a la anterior pérdida, no se trata que las personas sean estúpidas, sino que están estupidizadas, ¿no? Corresponde a nuestros países que suelen divertirse públicamente con la televisión, cuando era la forma más habitual de entretenimiento, ahora no lo está haciendo, y eso quizás promete otras formas, de divertirse en relación al daño de los demás, a las identidades minoritarias en términos de derechos, ¿no? Reírse de la desgracia ajena, pero sobre todo la cultura de la mortificación expresa la estupidización cuando las personas que están sometidas a la cultura de la mortificación no dan lugar a la organización y al pensamiento, a la lucidez de la complejidad en la que están. Porque la lucidez no se trata de andar por ahí citando a Sócrates, que es muy difícil citar porque nunca escribió, ni diciendo cosas de esas maravillosas de los libros. La lucidez, compañeras, es dar luz sobre la situación que nos somete, resolver los problemas que nos aquejan, dar salida colectiva al humor que nos está haciendo daño, encontrar la articulación más potente que la potencia que nos somete. Esa es la lucidez en la salud mental colectiva. Esa es la lucidez en el psicoanálisis de las instituciones. Esa es la lucidez que en vías de la pérdida de la alegría y en vías de la pérdida de la audacia complejiza este cuadro de la patología de la salud mental colectiva que llamamos cultura de la mortificación. Entonces, tenemos un conjunto que no es grupo, porque por más que nos especialicemos en grupo operativo, servicio social con grupo piripipí, tenemos un montón de técnicas, pero no encontramos en la universidad un solo grupo. Grupos no hay. Hay series. Hay conjuntos mortificados de personas que intentan resolver individualmente, haciéndose pasar por la situación que los une, que no es de grupo, sino que es de manada, de serie, de conjunto desorganizado. ¿Qué iba a decir, profesora? No, que podríamos profundizar un poquito la diferencia entre organización institucional e institución, que es también un texto... Profundice, claro, compañera. estamos nombrando sobre organizaciones institucionales que administran el ministerio, que administran la pobreza o que dan de base la pobreza, la cual, o recursos pobres sobre los cuales nada bueno o sin síntomas se puede construir. Digamos, parte de los síntomas es que genera malestar adentro de la dinámica institucional, y en ese malestar uno de los síntomas es la pérdida de la alegría, la lucidez y el entristecimiento, ¿no? Entonces, y de la audacia, digamos, que es lo que acaba de decir el profe. Pero Fernando Ulloa, en Psicología de las Instituciones, que estamos en unidad entre 5 y 6, nos fuimos para abajo, pero vamos a volver a subir en PEDCO, habla de que la organización institucional es la materialización de las instituciones. Doble sentido de institución en ese sentido, ¿no? Institución como un conjunto de pautas, reglas, conductas sostenidas regularmente en el tiempo, que entonces institución va a ser, por ejemplo, la institución de educación, la institución familia, la institución amistad,
que tiene pautas, que tiene un contrato, que tiene una regularidad en el tiempo y demás. Y que eso se va a materializar en lo que es organizaciones institucionales, que puede ser el edificio facultad, ¿sí?, de Derecho y Ciencias Sociales, o de Derecho y Lengua. Entonces, y que en una misma facultad pueden haber varios atravesamientos de distintas instituciones, ¿sí? Institución de educación, en este caso, en un jardín puede estar atravesada la institución familia, la institución educación, bueno, y en una familia pueden, digamos, en una casa, que es la organización institucional de una familia, también pueden estar otro tipo de instituciones desarrollándose, ¿sí? Como la institución pareja. Espero que se entienda la diferencia, pero como lo está nombrando el profe, me parecía bueno aclararlo. Y después que, bueno, en este contexto, digamos, también es necesario decir que son, me parece que pueden ser tendencias, ¿no? Tendencias, podría haber una tendencia a que en las condiciones que ofrece la organización institucional facultad, con pocos recursos, pero dejando que igual suceda algo, podría haber una tendencia a hacer masa, aunque no es la generalidad, es posible que también entre ustedes puedan hacer pequeños grupos con los cuales sentirse un poco mejor o atravesar un poco mejor algunas materias, ¿sí? Es posible igual que el malestar nos vuelva otra vez seriales, ¿no? Y no sino de tendencia a la serialización, a hacer serie de nuevo, ¿no? A pelearnos, a no estar de acuerdo, a discutir de cosas que no hacen a que terminemos la tarea, que sería no solamente cursar psicología social, sino acreditarla, evaluarla, poder dar paso básico por lo que es cursar la materia, ¿no? Completamente. Eso. Sí, sí, por eso nosotras estamos proponiendo abordar, como usted pedía, profesora, el nivel psicosocial y hablar de grupo, pero grupo es un objeto que no tenemos en esta organización institucional, porque grupo, desde Pillon Rivière en adelante, es ese conjunto de personas que están articuladas por complejos mecanismos, que se reúnen en tiempo y espacio en relación a una tarea, y que se asumen y adjudican roles. Ese grupo, que es el grupo operativo, que Pillon Rivière nos teorizara y nos propusiera como práctica, es un conjunto que está en relación al cambio social planificado. Si las personas en una organización institucional están reunidas como una serie, como un gang, sin mutua representación interna, sin una tarea que las articule en común, sino que tienen solamente la tarea en común, no es que la viven en común, sino que ocupan como los asientos de un colectivo, de un auto, un transporte público me refiero, no de un colectivo pensante, sino de un colectivo cuya unidad la da la parte exterior, la carrocería, digamos. La unidad la da que vamos hacia el mismo lugar, pero no hay una unidad una complejidad, una articulación compleja de las subjetividades. Entonces, hablamos de serie, hablamos de gang, hablamos de banda, pero no nos encontramos esa complejidad que se llama grupo o grupo operativo. Está claro lo que dice la profesora. Julieta, tenés el micrófono, Julieta. A ver. Listo, la silencia. Bueno. Entonces, lo que decía la profesora hace un momento es que la organización institucional es distinta a la institución. La organización institucional es la materialización de las instituciones. Institución es lo que dota de sentido a la humanización. Carente de instinto, los seres humanos solo podemos convivir si hay instituciones que son sentidos, no son materiales,
son sentidos, son del cuerpo imaginario, del cuerpo político, del cuerpo simbólico. Lo otro de lo que hablamos cuando decimos mi institución es organización institucional. Y la organización institucional, que es lo que nos vamos a meter en la próxima clase, es un conjunto de personas, de normas, de jerarquías, de espacio y de tiempo, que está todo articulado en función de un propósito, de un fin, de un objetivo. Acá pregunta Agustín, ¿le parece que veamos algunas preguntas, profesora? Agustín Sánchez nos dice, entonces, las posibles salidas a la cultura de la mortificación no dependen de nosotros, no dependen de la institución. No, Agustín, dependen, si es por depender voluntariamente, no hay posibilidad de pensarlo. Ahora, ¿dónde se juega la salida de la cultura de la mortificación? Me gusta, ustedes saben que a mí como analista me encantan los lapsus, iba a decir de la mortificación, no sé qué será, pero se me ocurre que tiene que ver con fricción. En definitiva, los cuerpos que están en fricción son los cuerpos que están padeciendo la cultura. Y solamente a través de los cuerpos que están padeciendo la cultura de la mortificación hay posibilidad de cambio. Decían también... Solamente a partir de los lugares, como en todas las condiciones en donde esto sucede, en donde se da el síntoma, al lado del síntoma está la posibilidad de la cura. Decían que quedan 7 minutos y si podíamos abrir la otra sala para que interactúen, preguntan. Vamos, en estos 7 minutos. Entramos de nuevo. Vamos.